Hoy nos encontramos en la estación más antigua del mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué te aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, viejo? ¿Qué es? Nada, que hay otra vez. ¿Qué pasó? ¿Ya ves? Espérate. ¿Otra qué? ¿Otra maleta? Otra maleta antigua, mira. Y hoy nos encontramos en la estación más antigua del mundo, que data desde el año 1725, donde vamos a estar descubriendo y viendo unos vagones estilos victorianos. Así que en un momento se los mostramos, porque esta estación tiene una historia bastante impactante. Sí, esta estación lo hemos colaborado con la persona que administra, porque todavía le da mantenimiento. Los días sábados hay un tren que tiene más de 300 años. Específicamente a la fecha que estamos grabando, 301 años de antigüedad. Estamos seguros con la información que tenemos que la estación más antigua del mundo es un siglo antes, 1725. Así que vamos a ver la locomotora, chicos. Así es. Estamos explorando la estación de tren más antigua del mundo. Estamos explorando el pasado. Quiero mostrarles algo de esta estación. Acá al frente tenemos, todavía recordemos que anteriormente solo los trenes funcionaban con carbón. Entonces vean acá algo bien interesante. Acá el compañero les va a mostrar. Les voy a mostrar cómo acá utilizaban, o me imagino que trabajaban las personas acá y empezaban a llenar el tren de carbón. Venía, esta era la manera. Sí, y ya le echaban a la locomotora. Vamos a venir un día sábado, para que ustedes vean cómo trabajaban aquí las personas. Venía este carbón, miren esta calidad. Este tren se dice que comenzó a funcionar desde los años 1725 a base de carbón para transportar animales, para la redundancia, carbón, fruta y los pasajeros, las personas que trabajaban en diferentes granjas. Vean, era aquí y ya tiraban allá. Esta era la forma como trabajaban acá. Lastimosamente hoy no les podemos mostrar porque se dice que los días sábados acá todavía hay un tren que recorre pocos kilómetros, pero que es a base de carbón. El funcionamiento que tiene aún desde el año 1725 hasta este año 2026, hasta este día sigue funcionando con carbón. Como el compañero lo mostró, esta es la forma de llenar ese tren, y por esa razón está aquí. Sí, las famosas minas de carbón, de ahí la extraían. Esto solo es el inicio de lo que empezamos a explorar, así que vamos a seguir explorando más, porque recuerden que les dijimos que hay vagones estilo victorianos y unas locomotoras que han sido restauradas a su estado natural. Así que avancemos, vamos. Ven, aquí vamos, ya vamos en busca de esos vagones que les mencionamos, y pues vamos a estarles mostrando en un momento. Vamos a seguir avanzando, así que atentos a lo que se viene. Estamos a unos metros de llegar a toda esa antigüedad de la que le hemos estado hablando, donde esos vagones al estilo victorianos, como se pueden observar, ya vamos a estar un poco más cerca, pero lo llamativo, lo interesante es que algunas locomotoras que están acá, que ya pronto las vamos a ver, han sido restauradas a su estado natural. Les vamos a estar también explicando, ¿verdad? Y lo que les dijo el compañero anteriormente, estamos dando el dato real de lo que aquí en este lugar pasó y hay actualmente en esta estación. Es la más antigua de todo el mundo. Desde el año 1725 hasta el día de hoy podemos observar y tenemos las pruebas acá al frente de nosotros. Así que avancemos y vamos a explorar más adentro. Les voy a mostrar acá de cerca cómo eran realmente los vagones que antiguamente utilizaban. Ya les decía el compañero, para transportar carbón. Estos vagones sirvieron mucho para transportar frutas, para transportar también a las personas que laboraban acá en este lugar. Así que estos son los primeros vagones que estamos encontrando y que les vamos a dejar ahí unas tomas para que puedan ver bien. Miren la forma como era construido. Aquí vemos que es madera. Estos vagones antiguos transportaban al parecer carbón, porque si te metes allá, mira, ahí por donde está esa ave,
Mira, acá, mira, por esta parte de acá, dale abajo. Ahí hay una compuerta, mira, dale. Mover la compuerta. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Ya viste la compuerta? Moverla. Vean. Compuertas son, ¿verdad? Sí. Vaya, esas compuertas es la que se abrían cuando transportaban el carbón. Las fotografías muestran que transportaban carbón de las grandes minas, y cuando ya venían a este lugar abrían las compuertas. Dale ahí, vean, estaban puestas ahí arriba. Eran bastante pesadas. Sí, estaba ahí, y las abrían y ya caía el carbón en los contenedores. Así era, ¿verdad? Así es. Me llama mucho la atención cómo construían y hacían funcionar a la perfección este tipo de máquinas. Vean, son máquinas antiguas que el día de hoy, pues lastimosamente ya no están en función, pero las podemos apreciar y podemos conocer de su historia, ¿verdad? Así es que esto es uno de los primeros vagones, que este vagón transportaba carbón. Les dijimos que algunos transportaban frutas y otros que transportaban a las personas, ¿verdad?, que trabajaban acá en este lugar. Así que les dejo acá y les voy a dejar unas tomas para que ustedes puedan apreciarlo y vean estos vagones que tienen más de 300 años de antigüedad. Vamos a seguir avanzando para mostrarles qué más tenemos en esta estación, que es la más antigua del mundo. Como les dijimos, este era uno de los trenes, y como podemos ver acá, todavía hay carbón desde el año 1725. Se dice, un dato que nos dieron a conocer, que este carbón no lo quisieron mover desde que cuando cargaban este tren se cayó acá esta pequeña parte, pero decidieron dejarla ahí, y hoy, unos años más adelante, decidieron dejarlo acá como en representación de lo que un día se trabajó y hizo que funcionara esa máquina que tenemos aquí. Así que les dejo ese dato a ustedes también para que lo sepan y disfrutemos acá de esta hermosa máquina que el día de hoy pues nada más la apreciamos y conocemos un poco de su historia. Pueden ver, nos encontramos acá arriba de un tren de 1725, así que quiero que se acerque un poco aquí la cámara porque quiero mostrarles acá lo que era la caldera, la famosa caldera, donde podemos observar que acá introducían lo que era el carbón, y ya introduciendo el carbón empezaba a funcionar esta máquina, este monstruo de máquina. Igual estos cubos de acá eran donde resguardaban el carbón. Ya venía acá una persona encargada, sacaba el carbón, llenaba acá la caldera, y así básicamente empezaba todo el funcionamiento y el arranque de esta maquinaria, de este tren. Vaya chicos, quiero compartir un dato muy interesante. Quiero que vean esto que me llena bastante de nostalgia. Esta estación o esta parada de tren que tiene menos 300 años de antigüedad. Aquí muchas personas esperaron el tren allá por los años de 1725, 1800, 1900. Ahí donde estás tú, Gerson. Vamos a hacer la simulación. Sí, mira, allí abordaron el tren muchas personas. Ahí esperaban los trenes, las personas, mira. Correcto, ahí el compañero está montando la escena, vean. Allí, en esa estación, esperaron quizás trabajadores, personas que iban a transportar animales, frutas, verduras, carbón y todo, y muchas personas que trabajaban en las carboneras esperaban acá. Ahora prácticamente todo chicos está destruido. Vean cómo la corrupción prácticamente ha destruido por completo las grandes locomotoras. Vean, ya todo prácticamente está destruido. Vean ahí como hay hierro ya casi convertido en polvo. Bastante triste toda esta historia, pero les voy a mostrar algo más
un poco más interesante. Acá, vengan. Vengan. Esto que está acá, si ustedes ven, es un vagón muy diferente. Porque este y el que está allá atrás, vean, esos vagones son los que transportaba el personal o los pasajeros. Estos no eran vagones de carga. Allá tienen sus ventanas. Normalmente en esos vagones encontramos el estilo victoriano, que tenían sus asientos. Inclusive muchos vagones tenían camas para que los pasajeros, si se sentían cansados, pudieran allí tomar su siesta. ¿Qué les parece, chicos? ¿Alguna vez ustedes o sus abuelos les contaron de este tipo de vagones o este tipo de trenes? Coméntenos ahí, pongan sus comentarios y compartan. Vaya, chicos, vean, cada sección o cada vagón va separado por este tipo de sistema. Miren, esto era como un tipo de resorte que cuando topaba acá en esto como amortiguaba el golpe, y como iba anclado un vagón de otro es por estas grandes cadenas. Vean, aquí les voy a mostrar. Aquí les voy a mostrar, miren, chicos. Vean. ¡Oh! ¡Qué pesa! ¡Qué pesado está esto! Vean. Esto venía y anclaba el vagón de otro, y así era sucesivamente. Con esto lo anclaban. Prácticamente un sistema bastante sencillo, pues, bastante sencillo. Y cuando paraba, acá tiene su resorte para amortiguar el golpe, y acá tiene el otro, vean. Muy interesante, chicos. Muy Bastante sencillo, pero bastante resistente. Sí, porque es que pesa esto. ¿Cómo cuánto pesa? Quizás en kilos, estás hablando de unos 40 kilos, de unos 30 kilos. Bastante pesado, Bastante entonces. pesado, sí. No lo levanto con una mano, ¿ves? Y así es, chicos, seguimos avanzando en la exploración. ¡Ey, vení! ¿Qué pasó? Que saqué aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, viejo? Grave. ¡Ey! Es una maleta antigua de 1725 años. 300 años de antigüedad, vean. Mira, ve. Hasta todo esto, mira. ¿De qué material crees que estaba hecho? ¿De qué es esto? Es como ¿Sabes jun- de algún? Como junco, es como Yo lo veo como paja. nylon, no sé, fíjate. Mira. Mira, No es sabemos. como de palma de coco o algo así. No sabemos qué tiene por dentro, pero lo que sí sabemos es que No la- tiene 300 años de antigüedad. No así la que podemos abrir por las llaves que mira. Hace falta las bien llaves, extraña, hace mira. falta las Se fue llaves. aquí, mira. Ajá. Bien extraña. Y si aquí hay algún tesoro, hay Oh. piezas de oro. ¿Cuántos años de antigüedad, Gerson? 300 años de antigüedad lo que tiene esta maleta. Vean cómo era. No se puede. Necesitamos la llave, pero ¿dónde estarán esas llaves? He de buscarlo aquí en esta estación. Y aquí más maletas, bichos. Mira, ve. ¿Qué pasó? Este voladito para que crees que era. Son como calentadores. Para que siga. Pero mira, aquí está el montón de maletas antiguas. Mira, esa que están abajo. Esa. Sí, sí. Bien grande. Como 1 metro tiene. Un metro Wow, y algo. vean, aquí hay maletas antiguas, chicos, 300 años de historia. ¿Qué les parece? Mira que hay otra vez. ¿Qué pasó? ¿Ya ves? Espérate. ¿Otra qué? ¿Otra maleta? Otra maleta antigua, mira. Ah, sí. Mira, ve. Pero está pesada, o no, es que tiene un motor encima, ve. Ayúdale. Voy. Está pegado su motor ahí. No. Ahí ponelo, ¿De qué ponelo. crees que es? Este es un carburador. Dale, levantalo. Está abierta esa. Mire, Vean, Mira, chicos. ve. Solo mira de qué está hecha. Intentar abrirla de ahí, mira. Porque Ah, de allí se abre, mira. Ahí se abre. Aquí tiene. también tiene llave. tiene llave. Tiene llave. Necesita también. llave esta también, igual que la otra. No se pueden abrir. Tienen Acá llave. el seguro este no sirve para nada. Hay que traer algún aparato para abrirla, chicos. ¿Qué dicen seguidores? ¿Qué dicen exploradores? Abrimos estas maletas. Abrimos esta otra que tenemos acá. A Vean, ver qué hay o la dejamos ahí. la abrimos. ¿Qué dicen? Pongan en la cajita de comentarios si quieren el video siguiente abriendo estas maletas antiguas